Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUG, capítulo 65. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en este episodio. Este podcast está con el patrocinio de la empresa Eltima Software, una compañía dedicada al desarrollo de distintas apps para el monitoreo de comunicaciones seriales y la creación de puertos virtuales cruzados en el mismo formato. Hay un descuento para todos nuestros oyentes del podcast del 30% en cualquier herramienta que deseen. En la descripción del episodio les voy a dejar el cupón de descuento para que accedan a ese importante beneficio. Bueno, y comenzamos nuestro podcast. Quiero hablar de algo bien interesante que tiene que ver con uno de nuestros frameworks. En algún momento hice un episodio hablando de la pirámide de automatización o unos marcos de trabajo que utilizo mucho. Yo utilizo dos habitualmente en el medio donde me muevo. Uno es la pirámide SIM, Computer Integrated Manufacturing, la manufactura integrada por computador o la pirámide de automatización. Y el otro framework o marco de trabajo importante para mí en los esquemas de ingeniería es el modelo OSI, porque me muevo mucho en el aspecto de los protocolos de industria, en las redes de comunicaciones de equipos de industria. Este podcast quiero hablar acerca de la redefinición de la pirámide de automatización frente a lo que está ocurriendo con la industria 4.0. Suena como a titular suena un titular como bastante de crisis, ¿no? Como que van a haber distintos cambios, pero hay que entender esto a la luz de la realidad y las dinámicas propias de la industria. En todos estos años que yo llevo en el sector de industria, algo he entendido y aprendido, y es que a pesar de que las transformaciones llegan y los fabricantes implementan distintos avances tecnológicos en equipos, llámese, pues pueden ser en el área de instrumentación, pueden ser en equipos de control, protocolos de comunicación. Todos estos avances finalmente al usuario final, o sea, finalmente al usuario, pues a la empresa, al campo, pues tarda un tiempo en llegar. No es como lo que ocurre con las tecnologías, con nosotros como personas naturales que compramos un celular y lo cambiamos pues a veces hay personas que lo cambian cada 6 meses, otros cada año. Pero en el sector industrial las tecnologías no se apropian ni se adoptan con esa misma frecuencia. Todo lo contrario, es una situación bastante interesante, porque cada vez que voy a visitar a un cliente o estoy haciendo algún trabajo, alguna consultoría, pues me encuentro que se utilizan equipos de hace muchos años, 20 años atrás, 30 años. He llegado a encontrar todavía máquinas que funcionan con tarjetas. Tarjetas sería el elemento de control, serían tarjetas, y hay toda una secuencia ahí de la lógica de funcionamiento de la máquina. Ni siquiera se han integrado o se han colocado PLCs o controladores lógicos programables. Entonces ese tipo de situaciones son propias de nuestra industria. Estoy hablando de Colombia y específicamente me he movido mucho en todo el país, pero pues esa es la realidad. Y también encontrarme PLCs, no los modernos, sino PLCs de los primeros PLCs. No sé si lo he contado aquí o tal vez le dediqué un episodio exclusivo, y es que hace poco, no hace mucho atrás, sino hace poco, tuve la oportunidad de conocer el de los primeros modelos de Modicon, que es el PLC original, o el PLC padre, por decirlo así, el que salió del proyecto que dirigió Dick Morley, nuestro fundador del controlador lógico programable. Entonces, quiero decir con esto, y este pequeño inciso, por decirlo así, quiero decir con esto, y es que la industria 4.0 hay muchas tecnologías, y hay muchas tecnologías habilitadoras, hay muchas herramientas que están llegando, que sí son propias de industria 4.0, otras no son, simplemente es un gancho comercial que nos están vendiendo, y que están transformando y van a transformar muchos marcos de referencia. Eso sí es una realidad, pero no a la velocidad
que ocurre con la adopción de tecnologías para las personas comunes y corrientes. El tiempo que yo he estimado aproximadamente en que se apropien muchas de estas tecnologías en la industria manufacturera tradicional son aproximadamente 10 años. Es decir, usted ve algo que está funcionando, que ve algo que está ahorita surgiendo en tecnología, en 10 años tal vez lo vea. ¿Por qué? Porque en la industria hay un concepto, y es que si las cosas están funcionando, siguen funcionando, no tienen por qué cambiarse. O sea, ese tipo de inversiones no hay cómo justificarlas. Si yo tengo una máquina trabajando y es operativa, por muy antigua que sea la tecnología de control y de maniobra, si es operativa y cumple con mis tasas de rendimiento y de productividad, la voy a dejar tal cual. ¿Cuándo ocurre la intervención? Pues cuando empiezan los problemas, no hay un buen desempeño, entonces se hacen unas actualizaciones o sencillamente se reemplazan líneas completas y se actualizan, o simplemente se reemplazan sistemas de control antiguos por más modernos, pero es en ese momento, no antes. Por lo tanto, la pirámide de automatización va a sufrir unas transformaciones y ya hay unos equipos que están, voy a explicarlo aquí, cómo se daría ese tipo de transformación. Nosotros en la pirámide de automatización venimos acostumbrados a arrancar desde la base, desde sensores que a través de protocolos, que es lo más habitual en este tiempo, empiecen a subir su información a equipos de control y eso vaya ascendiendo. Entonces tenemos como elementos de campo en la parte de abajo. Yo les voy a dejar en la descripción del episodio el acceso a ese podcast donde hablé de la pirámide de automatización tradicional, la de toda la vida. Hay unos niveles, ¿no? El primer nivel se llama máquina y este es referente a un modelo que me enseñó mi mentor, profesor Asfur Barandica, por allá hace unos años cuando di una lectiva en comunicaciones industriales en un curso de optativo de posgrado, y ese modelo que me enseñó el profe arrancaba con, en la parte de abajo máquina, sigue estación, luego luego celda, área, seguiría fábrica y empresa. Esos son los niveles. Pero llevemos esto al escenario de equipos. Finalmente es que tenemos en la parte baja todo lo que son señales, instrumentación, maniobra. Luego subimos, que eso sería como máquina. Luego estaríamos en estación, donde aparecen los controladores lógicos programables, de tecnologías de control 100% configurable y programable. Entonces los PLC son uno de ellos. Entrarían tal vez controladoras de algunas variables, variadores de velocidad. Bueno, en muchas esquemas, porque no todas las pirámides van con los mismos niveles, se agrupan celda y área en un mismo bloque, y ahí entrarían como sistemas tal vez como HMIs, SCADAs, y entre fábrica y empresa, que son los dos últimos niveles, tendríamos allí en esa transición los sistemas MES, que son sistemas de recolección de datos de manufactura propios de la producción, y por encima de esos sistemas MES estarían los sistemas de gestión empresarial o ERPs. Bueno, ahí hicimos el panorama completo. Y con respecto a los ERPs, recuerden que les voy a dejar en la descripción del me pasó una moto enrumbada. Les voy a dejar en la descripción del episodio para que escuchen qué es un ERP más profundamente. Todo esto está relacionado. Bueno, entonces, ¿cuál es el framework tradicional? Desde máquina estamos tomando información y gracias a los protocolos toda esa información va subiendo. Y en nuestro modelo tradicional de pirámide de automatización, el último nivel de la pirámide sería llegar a donde están los ERPs. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy hablando de la transformación? ¿Por qué ese llamado y ese titular? Pues porque evidentemente hay unos equipos en la mitad. Por ejemplo, están los PLCs, tienen protocolos, ellos van subiendo la información. En la parte superior están los SCADAs, también herramientas de supervisión y control y adquisición de datos que disponen ya de una estructura de datos también que les permite recibir la información de los PLC a través de los protocolos y gestionan toda esa información por medio de bases de datos para visualizarla y compartirla y todo este tipo de esquemas
a niveles superiores, ya sea que lleguen al mes o pueden saltar directamente a los ERPs. Ese sería un esquema muy tradicional. ¿Dónde viene lo disruptivo? Esa palabra me gusta usarla mucho porque esto sí es primera vez que yo lo estoy viendo y no estoy generando como unas alarmas, sino que son oportunidades. ¿Dónde está lo disruptivo? Para mí la industria 4.0, siempre lo he dicho, no tiene nada que ver con las tecnologías actuales como las tenemos. O sea, si me van a hablar de escadas, si me van a hablar de un PLC normal, y si me van a hablar de todos los protocolos que yo conozco hasta ahora, pero yo lo conozco hace muchos años, para mí eso no es industria 4.0. Si me van a hablar de MES o de ERP, eso está hace muchos años. Para mí lo disruptivo es esas nuevas tecnologías, ahí es donde está lo potente. Entonces, ¿qué pasa? Nuevos protocolos, o protocolos que no eran propios ni tradicionales de la industria, eso ya es un cambio, eso es llegar a generar un movimiento dentro de las estructuras tradicionales. Para mí hablar de industria 4.0 es que aparezca la nube, que los datos estén en la nube, sí, 100% en la nube. Sea que conveniente o no conveniente, eso es otro tema, pero que la nube esté presente, que la información esté en la nube y que el flujo de información sea en grandes cantidades para que esté ligado a lo que se conoce como el Big Data. Entonces, para mí eso es entrar a la nueva tendencia de industria 4.0. ¿Qué pasa? Nuestro hardware tradicional, que está en la parte de abajo, en el nivel de la pirámide, en el nivel de máquina, están empezando a llegar unos hardware y unos equipos que tienen unos protocolos basados en el modelo IoT. ¿Qué es IoT? El Internet de las Cosas. Pero, pues evidentemente, como son sensores e instrumentación de industria, pues ya empezaríamos a hablar del concepto de IoT, o sea, el IoT industrial. ¿Y qué pasa con esos equipos? Pues que tienen ya toda la posibilidad de saltarse la pirámide y pasar directamente a entregar sus datos a la nube, sin que intervenga un PLC, no hay una HMI por medio, no hay un SCADA, no hay un MES, no hay un ERP. O sea, el hardware que estaba en el primer nivel de la pirámide puede y tiene la capacidad, gracias a sus protocolos y sus capas físicas, evidentemente, porque todos los protocolos deben tener su capa física propia de tecnologías IoT, que puede ser inalámbrica, el Wi-Fi, o puede ser cualquier formato basado en Ethernet para poder llegar a la nube. Entonces tienen esa posibilidad estos equipos. Cambia la pirámide, pues claro, en el sentido, y esto sí hay que hacer una anotación, cuidado, y es que hay algo que estoy analizando, porque yo mantengo estudiando todas estas tecnologías, que estoy allí, que lo he dejado como aspecto a estudiar, que no sé cómo se vaya a enfrentar esa parte, y es el área de control. O sea, el área de control en este momento yo sí considero que allí no hay cómo sacarme al PLC de su función de control, porque por el tema de determinismo, por los tiempos, el PLC tiene que estar allí. Pero en cambio, si vamos a hablar de funciones de monitoreo, de registro, de analítica, de detección de patrones, de gemelos digitales, que es lo que hice un podcast anterior, también dejaré en las notas del episodio, que se nutren de información en tiempo real de las máquinas y de las variables, y que a partir de algoritmos de Big Data generan unos modelos, entonces, o Big Data, pues para que no nos enredemos. Ahí es donde yo digo que este tipo de nuevo hardware está redefiniendo la pirámide, porque no es necesario que el dato que tiene el sensor pase por un PLC, porque no es para tareas de control, sino de monitoreo o de alimentación de modelos predictivos, con los que vamos a analizar en un futuro qué está pasando con aspectos de operación, fallas, gracias a nuestros algoritmos basados en minería de datos, detección de patrones, reconocimiento de elementos en común, pues podamos actuar antes de que las cosas ocurran.
Ahí es donde yo digo que se redefine la pirámide, 100%, porque si estamos viendo que casi habitualmente el modelo que nos habían planteado muchos, porque realmente son muchas empresas del sector de ingeniería que nos ofrecen servicios, llegan hasta la ERP y hay un pasito de ERP a la nube, ahí está la integración y en la nube está la industria 4.0, pero no, lo disruptivo es que el hardware de muchos de estos dispositivos se está saltando todas estas tecnologías. Entonces, para aspectos de monitoreo, de registro, de analítica, hasta de business analytics, enfocado al tema de producción, se está saltando todo el hardware tradicional, todo, absolutamente todo. Esa pirámide va a quedar 100% redefinida, porque con esa funcionalidad de ese servicio podríamos arrancar desde máquina o estación, saltar directamente a la nube. Y ahí es donde está el cambio. Muchas preguntas surgen, ¿no? ¿Qué protocolos? Que lo estaremos hablando, haré unos episodios, ¿cuáles son los protocolos que están permitiendo esa integración? ¿Cuáles son los fabricantes líderes sacando ese tipo de hardware? Los fabricantes tradicionales están también interactuando. Todo eso tengo un episodio que lo voy a hacer en estudio, no así móvil ni on the road, como para tener unos datos más a la mano y es un episodio tal vez un poco más extenso. Entonces, la pirámide de automatización se está redefiniendo en ese aspecto. Yo sí lo veo claro, lo veo evidente. He realizado proyectos ya con clientes míos donde he hecho ese tipo de implementación. Me he saltado todas esas tecnologías. He tomado el sensor, llego al PLC y del PLC salto a la nube usando protocolos propios de IoT. Eso ya lo he implementado, lo tengo funcionando y es 100% testimonio profesional para todos aquellos que quieran conocer un poco cómo he hecho ese tipo de implementaciones. Ya saben, dejarme los comentarios o las preguntas en el episodio, en la parte pues la parte final del podcast. Cierro entonces con esa reflexión. Sí se está redefiniendo la pirámide de automatización, pero con ese enfoque. Alarmas no, todo lo contrario, oportunidades, grandes oportunidades para que los que estamos moviéndonos en este sector también nos formemos, nos autoformemos, nos actualicemos y migremos a usar y emplear los beneficios de estos nuevos tipos de herramientas y tecnologías. No nos llevemos, este mensaje sí es una autocrítica, yo soy muy autocrítico también. No nos llevemos el mensaje comercial que sí, que la industria 4.0, no, llevemos un mensaje de desafío de ingeniería. Usemos las tecnologías nuevas para que las conozcamos, implementémoslas y avancemos, porque ahí hay una gran cantidad de beneficios. No es lo tradicional está hace muchos años y tal vez por falta de nuestra cultura frente al uso de herramientas y al avance, ¿sí? Y al desafío no hemos usado al 100% muchas de las cosas que están disponibles hace muchos años. Pero ahorita sí el reto es avancemos hacia tecnologías propias y exclusivas de la industria 4.0, avancemos a ver estas nuevas transformaciones, a conocer estos nuevos hardware para que los explotemos al máximo. Entonces ya saben, me pueden dejar sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast, iVoox, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, y si lo desean en el formulario de contacto de mi página web. Y a todos aquellos que quieran profundizar en el mundo de las redes industriales, la automatización industrial, el empleo 4.0, la industria 4.0 como lo que acabamos de hablar, los espero en mi academia de formación online www.eeymuc.com. y hay una gran cantidad de tutoriales donde los voy a entrenar de manera, podríamos decir, muy privada, porque es una comunidad a la que yo dedico bastante de mi tiempo diario para dejarles y transmitirles mi experiencia profesional en ese sector. Entonces los espero por allá con una membresía muy asequible para todos los cursos. $2, estamos en el lanzamiento de membresía, $2 por mes. Vayan y aprovechen. Vamos a tener una actualización después del 24 de agosto, entonces aprovechen ese lanzamiento. Y estamos también en la preventa de diplomados, el primer diplomado que yo ya muchos años haciéndolo de forma presencial, lo estoy llevando a formato digital. Hay una preventa para acceder a un contenido exclusivo de diplomado
de $100 el año. Entonces ahí está toda la información, se la voy a dejar, ya saben, en la descripción del episodio. Los espero entonces por mi página web. Un abrazo y hasta aquí dejamos este episodio.